Usa, con Z, Usa. David, el rey David, el príncipe del pueblo de Israel, y Mical. Y lo he titulado Usa, David y Mical y su encuentro con el arca. De allí surgió la película El arca perdida. Es un tema que todavía están buscando, el arca perdida. Pero el arca era un cofrecito de madera que contenía las tablas de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, y dentro del cofre había también la vara de Aarón, que reverdeció cuando él fue escogido como sacerdote, y también habían unas tacitas con maná, de ese maná que Dios dio para su pueblo en el desierto. Y en ese cofre, que era de madera de acacia, pero también era recubierto totalmente en oro, y encima habían dos ángeles, dos querubines inclinados, postrados. Y este fue hecho con una forma muy precisa, con medidas muy precisas, y tenía unas argollas para introducir unas varas entre las argollas para poderlo trasladar de un lugar a otro. Todos los utensilios del tabernáculo eran utensilios extremadamente dedicados a Dios, con una calidad y una perfección tal que eran exclusivos. La mayoría de sus utensilios de oro fueron labrados a martillo por expertos en la materia, con el fin de que no hubiese una repetición. No era oro fundido, era todo labrado a martillo. Una exclusividad, no podría haber otro en el mundo igual. Y era un mueble, un cofre muy interesante, porque este cofre representaba la presencia de Dios entre su pueblo, la majestad de Dios, la santidad de Dios entre su pueblo. Y el tema de la santidad de Dios es uno de los temas que más me apasionan a mí en la Biblia. La santidad de Dios. Cuando uno entiende este concepto de la santidad de Dios, uno nunca vuelve a ser el mismo. Aprende a ser reverente ante la presencia de Dios, aprende a valorar la presencia de Dios y aprende a vivir y caminar, porque la majestad de la santidad de Dios es impresionante. Ahora, la presencia de Dios en alguna ocasión se le prometió a Moisés y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y uno dice, bueno, la presencia de Dios, que Dios está conmigo. Otros dicen, Chuchito está conmigo, Él me acompaña. Pero no es una relación de reverencia y de profundidad. Realmente tenemos que ir hacia niveles mucho más profundos de relación con Dios. Hoy vamos a ver 3 maneras de tratar con la presencia de Dios. Ahora, usted puede venir a la iglesia, usted puede ser cristiano, pero ¿cómo trata usted con la presencia de Dios? ¿Cuál es su relación con la presencia de Dios? En estos días tuve que viajar al puerto de Buenaventura en una camioneta. Iba con 3 personas no cristianas. Solamente éramos 2 los cristianos que íbamos allí en el carro. Y la idea era que íbamos a hacer un viaje al puerto y aprovechar el viaje para hablarle a estos 3 personajes que iban en la camioneta. Y estos personajes, desde que salieron de Cali hasta que llegaron a Buenaventura, lo único que expresaban eran puras groserías. No podían decir 3 palabras sin mencionar 2 groserías. Así que imagínense el ambiente en el carro. Eran unos paisas bien espectaculares. Arquitectos, ingenieros, inversionistas, gente muy importante, pero eran personas normales. Así que el hermano y yo teníamos que viajar en ese globo hasta Buenaventura, y aguántese todos esos madrazos porque no podían hablar sin decir algo. Pero aprovechamos el viaje de ida y de regreso para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces trate usted de pensar cómo ubicar la palabra de Dios en medio de 2 groserías bien grandes. Cómo hacer y que él no se ofenda y que él no se sienta mal, porque para él decir groserías es muy normal. Pero nosotros nos sentíamos muy mal, pero decíamos, tenemos que estar aquí con un propósito de compartir el Señor. Pues fue tanto lo que Dios impactó a esta gente, que
Uno de ellos va a construir un plan de vivienda en el puerto de Buenaventura y me dijo, pastor, voy a reservar el mejor lote para que construyamos una iglesia bien bonita en el puerto de Buenaventura. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, aceptamos el reto. Bueno, aplauda bien porque usted es el que le toca la plata para hacer esa iglesia. Ahora sí, claro. Usted no sabe con quién se está metiendo cuando yo estoy aquí al frente. En mi ministerio durante muchos años hemos fundado más de 16 iglesias. Ya vamos para las 20. Yo he dirigido todo ese proceso, he impulsado a la gente, pero le he sacado la plata a la gente para construir esas iglesias. Esta, yo les impulsé, pero ustedes son los que han dado la plata. Y aquí está. Y esto va a quedar aquí para siempre. A menos que el Señor nos mueva a vender esto y comprar en otro lugar más grande. Pero lo que estamos orando, yo personalmente estoy orando al Señor es que me dé toda esta manzana para la iglesia. Toda la manzana, toda. Y hay un colegio aquí al lado de monjas que lo quiero también. Así estamos orando. Hay que orar de esa manera. El problema es que a usted le toca la plata. Y me puede murmurar, me puede decir lo que quiera, pero yo sigo pidiendo. Porque no es para mí. No es para mí. Cuando yo quiero comprar algo, a mí me dan mi salario y el Señor me bendice también. Y cuando voy a hacer alguna compra interesante, personalmente yo le digo a la iglesia. Pero yo sería incapaz de utilizar un peso de la iglesia para cosas muy personales. Lo que es del Señor es del Señor. Y Dios es tan bueno que a lo largo de todos estos años ha dado gente que dice, pastor, ¿qué proyecto hay? Aquí está mi apoyo y lo aceptamos. Y lo utilizamos íntegramente para la obra del Señor. Pero les estaba diciendo lo siguiente. Ese aplauso es por un celular, ¿cierto? Bueno, apaguen los celulares. No es que esté interesante el mensaje, sino que el celular. Bueno, resulta que yo les comentaba esta historia porque realmente yo iba en ese carro y yo decía, Señor, ¿es tu presencia o es la presencia aquí del diablo? Entonces el Espíritu Santo me decía, yo estoy contigo, estoy con el otro cristiano, pero yo amo a esos tres que están atrás. Y ellos necesitan conocer de mí. Si ustedes se escandalizan y si ustedes los bajan a ellos del carro, o si ustedes quieren vivir aparte, en un mundo aparte, pues se van aparte. Pero yo necesito que le hablen de Cristo a estas personas. Y lo logramos. Ahora, ¿cuánto demorarán ellos en quitar esos madrazos de sus vidas? Usted ya es de esos que se golpea con un martillo en la casa y dice, gloria a Dios, o todavía menta el madrazo. Pues si usted después de tantos años se le sale un madrazo, imagínese esa gente que está acostumbrada a hacerlo. Pero usted realmente es salvo cuando se dé el martillazo y diga, gloria al Señor, te adoro Señor, gracias por este martillazo, la uña negra, y que no salga nada. Ahí es cuando usted se da cuenta que está como ya metido en la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios se va pasando a nuestras vidas, se va pasando. Y uno empieza a ser como es Él. Y uno dice, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, 3 maneras de tratar con la presencia de Dios. Algunos de ustedes han vivido años siendo cristianos, meses, días. ¿Cómo ha tratado usted con la presencia de Dios? A veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué a mí no me va tan bien como a otros? ¿Por qué no veo el fluir de Dios en mi vida, las respuestas a las oraciones? ¿Por qué no se dan las cosas en mí como otros? ¿Será que Dios tiene preferidos? Para nada, somos sus hijos. Pero cuando un hijo es más reverente que el otro, es más sensible, es más humilde, es más cautiva el corazón del padre, pues obtienen mejores resultados. No obstante, el Padre ama a todos sus hijos de manera por igual. Pero hay personas que tocan el corazón del Señor y hace que fluya la bendición más rápido. Así que esta mañana vamos a leer este pasaje y les pido el favor que no se vayan a enojar conmigo, porque yo voy a usar la palabra del Señor. Porque yo cuando estaba preparando este sermón y leía estos pasajes, yo decía, Señor, yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero vamos a ver qué pasa. Entonces dice la palabra de Dios
que entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, las tropas más selectas. O sea que los que eran menos selectos los dejó por allá vigilando. Las tropas más selectas, un total de ¿cuántos? 30,000 soldados militares selectos. Y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. ¿Sabe cuántos años duró esta arca en la casa de Abinadab? ¿Cuántos años se imagina? Dígame algo. 20 años allá. Así le pasa a muchos. La presencia de Dios la tiran para allá. ¿No ven que es importante traer la presencia de Dios a la vida? Sí, como un mueble más, pongámoslo allá. Al salir de la casa con el arca, Usa y Ahío, un nombre bonito para su hijo, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Es decir, el arca iba en una carreta. Ahío caminaba delante del arca. Y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. ¿Se imagina usted 30,000 personas cantando? Liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió instantáneamente de muerte, debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran vivir al lado de la presencia de Dios. ¿O cuántos de ustedes deciden morir al lado de la presencia de Dios? Usted decide morirse ahí al lado de la presencia de Dios, o vivir 30 o 50 años en la presencia de Dios, o con la presencia de Dios. Usa se murió. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa. Es decir, que la ira de Dios se desató contra Usa y lo mató. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Cuando Dios interviene, las cosas se quedan allí por mucho tiempo. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó. Ya hay dos cosas en David. Ya Usa se murió. David tiene ¿qué? Enojo y miedo. Enojo y miedo. Entonces preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. Entonces, 20 años en una casa, la disponen a llevarla, pero cuando el arca se va a caer, alguien trata de ayudar y Dios lo mata. Entonces David, ¿qué dijo? Pues yo para qué llevo la bendición para mi casa, si a este lo mata yo no quiero morir. Entonces dijo: mándesela allá. ¿A quién?
a Obed Edom. En Gat. Gat era la tierra de los filisteos, porque es que el arca se la habían llevado los filisteos, se la habían robado. Ellos veían que el arca protegía a Israel y ellos pensaban en el mueble, no en la presencia de Dios. Entonces ellos se robaron el arca y dijeron, pues si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Pero la presencia de Dios no es algo que se puede comprar, vender, cargar como un amuleto. La gente carga cruces y vírgenes y cosas. Los filisteos se la llevaron pensando que era un amuleto de buena suerte. Y los filisteos se llenaron de úlceras, de tumores y empezaron a morirse. Entonces un filisteo iba caminando cuando de repente un tumor acá, o un tumor acá, que bueno, un tumor por acá se esconde, pero un tumor por acá, o en la cara, y úlceras. Entonces los filisteos dijeron, no, estos tiraron eso por allá. Entonces dice que el arca del Señor permaneció en casa de Obed Edom, ¿por cuánto? 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa, porque el arca estaba en la casa. Es la presencia de Dios que está en la casa. Pero ¿qué hizo Obed Edom? No tuvo miedo, no estaba enojado, estaba feliz de tener ese mueble allí en su casa. Y todos los días los hijos y toda la familia le pasaba un trapito y la mantenía hermosa. Y empezó a ver la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren tener la bendición así? Entonces le llevaron el chisme al rey David. El Señor ha bendecido a los de la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. No es a causa del mueble, es a causa de la actitud hacia lo que representa ese mueble, que es la presencia de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David, y ya lo hizo de otra manera, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hicieron? Sacrificaron. Ahora, cuando usted se lleva a la presencia de Dios, usted quiere llegar rápido, porque usted quiere que la bendición sea rápida, que todo me llegue así rápido. No, David dice, con esto ya aprendí que hay que dejar los afanes. Y al 6º paso, un sacrificio, cantos, adoración, alabanza. Entró Esdras y el grupo de alabanza a cantar, y etcétera, etcétera. David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David, ¿qué hizo por primera vez en su vida? Diga la palabra fuerte. Danzó, bailó. Muchos de ustedes ahora en la feria de Cali se van a perder para la feria y las tascas y a bailar. Espero que no. Pero David bailó ante la presencia del Señor. Dice que danzó ante el Señor, ¿con qué? Con todas sus fuerzas. Imagínense, en ese David estaba loco. Vestido con una vestidura sacerdotal, es decir, que se quitó los chores, la camiseta y se vistió como un sacerdote, como esto hay que adorarlo, es con una pinta chévere. Esto no es tan coloquial, esto es una cosa seria. Y David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Entonces el arca del Señor entraba a la ciudad de David. Imagínense, 30,000. Qué alboroto, qué alegría. Y aquí entra el tercer personaje. Ya hablamos de uno. Usa, ¿qué encontró? Muerte.
David, ¿qué encontró? Entró con miedo y entró con rabia. ¿Y cómo se convirtió eso? Hubo un cambio de actitud y se convirtió en danza y en alegría, en adoración. Actitudes diferentes, ¿verdad? Hay personas que encuentran la muerte porque van detrás del Señor en búsqueda de otras cosas. Ahora lo vamos a ver rápido. Pero ahora entra la tercera, una chica espectacular, hermosa, tacón puntilla, escotes espectaculares, pierna venteada, Mical. Era la hija del rey Saúl. Espectacular reina. Princesa, bañada en leche, la leche de Juno. Hermosa, con los perfumes más exquisitos, los vestidos más lujosos. Espectacular. Mical. David se la había ganado. ¿Qué tuvo que hacer para ganarse esa Mical? Tuvo que matar a un gigante llamado Goliat y cortarle la cabeza. Así que las mujeres bonitas hay que conquistarlas matando grandes gigantes. Por eso usted tiene fea, porque no mató a un gigante. Hay gigantes que hay que matar: la vergüenza, el temor, la cobardía. Bueno, otro día hablamos de cómo conquistar una mujer bonita. Bueno, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de gran desprecio hacia él. Mujeres, ¿saben ustedes mirar con desprecio? ¿Cuántos hombres aquí han sido despreciados por una mujer? ¿O fueron despreciados en el pasado por una mujer? Que usted le habló y le dijo, ella con una sola mirada le dijo miles de cosas. ¿Alguien ha sido despreciado alguna vez en la vida? Levante la mano. Ninguno, vean. ¡Ay, Juan Carlos! Mical se llenó de desprecio hacia él. ¡Qué mirada! Fuego abrasador. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. Cuando David sacrificó al Señor, dice, ofrendas quemadas, ofrendas de paz, y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, ¿qué hizo David? Bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres. ¿Qué les repartió? Una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Rico. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, el espectáculo cambió. Mical interviene. Entonces dice Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. ¿Qué es la palabra indignada? Enojada, rabiosa, cantaletosa, bueno, otro poco de cosas. ¿Y qué le dice? Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David la cogió de las mechas y la arrastró. No. El que sabe manejar la presencia de Dios sabe manejar a su esposa. El que no sabe manejar la presencia de Dios, la esposa lo maneja a él. Y por eso usted está llorando. Bien. Entonces le replica David a Mical y le dice, estaba danzando, estaba cantando, estaba loco delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia.
Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor. Y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. 3 formas de tratar con la presencia de Dios. Dentro del ser humano, de cada ser humano, hay un apetito de adorar. Adoran demonios, adoran ídolos, adoran animales, adoran la naturaleza, que esa es la religión de este último tiempo, adorar la naturaleza, con un matiz de ecología y de los animales y un poco de cosas. Entonces ya hay adoración de la naturaleza y de los animales. La pregunta en esta mañana es: ¿a quién adoramos nosotros, los que estamos aquí esta mañana? ¿Cómo le adoramos? En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, viene a mi mente un versículo que dice así: no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Esto significa que quien es santo, que es Dios, es santo en sí mismo. No tiene rivales, no tiene competencia. Dios no es Dios que se para a decir: yo soy más santo que los otros dioses, yo no tengo rivales. No, es que Él no tiene rivales. Él no tiene que demostrar su existencia, ni tiene que demostrar su excelencia, ni su santidad. Él es. Y cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, habla de que Él es moralmente puro. Moralmente puro. Usted no encuentra en la Biblia que diga que Dios es solamente castigo o justicia o amor nomás, que lo repita varias veces. Pero hay un solo pasaje en la Biblia que dice que Dios es santo, santo, santo. Y cuando Isaías tuvo ese encuentro con esa santidad, dice: me morí. Ay de mí, que soy hombre muerto. La santidad de Dios. Entonces, David en algún momento dijo: ¿y quién entonces subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá a la presencia del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y él mismo dio la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de salvación. Dios es santo, santo, santo. Un día, el pueblo de Israel, según esta historia, en su desesperación, llevó el arca del pacto, el arca de Dios, el arca de la alianza, la presencia del Señor, la llevó al campo de batalla, porque pensaron que con tener el arca allí iban a ser protegidos. La gente carga amuletos, cruces, se hace tatuajes del Señor, pensando que llevando un utensilio que represente al Señor, lo podemos llevar a cualquiera de nuestras batallas. Y resulta que Israel no lo llevó como su objeto de devoción, sino que lo llevó como una señal de suerte, de amuleto. Yo voy con mi chuchito, yo voy con mi Señor, y donde yo vaya Él me cuida. Y Dios dijo: no, así no es. Y permitió que los filisteos se llevaran el arca. Y ellos lloraron, el sacerdote se murió. Bueno, eso fue una catástrofe. Y los filisteos dijeron: les quitamos el que le da la victoria a los israelitas. Y resulta que le salieron úlceras, tumores, y se le convirtió en un problema. Porque la presencia de Dios se vuelve una papa caliente para aquellos que no saben manejar la presencia de Dios. Entonces, la pregunta en esta mañana es: ¿qué concepto tenemos nosotros como cristianos de la presencia de Dios?
¿Cómo y con qué actitud debemos acercarnos a su presencia? Hoy vamos a ver 3 maneras de acercarnos a su presencia: Uza, David y Mical. En primer lugar, ¿quién fue el primer personaje? Uza. Y Uza nos presenta que la presencia de Dios, nos enseña que la presencia de Dios no es un juego, no es un amuleto, no es, por eso nosotros los cristianos no tenemos imágenes ni amuletos. Usted no tiene, su suerte no depende de un amuleto. El Señor entró en mi corazón, me salvó y su presencia está en mí, yo estoy en Él. Y si estoy en Él, tengo que guardarme para Él. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo tengo que cuidarlo porque yo soy templo de Dios. Esa reverencia hay que irla manejando y profundizando. Uza aprendió que la presencia de Dios no es un juego. Y por eso Uza halló la muerte en su trato con la presencia de Dios. Y es que muchas personas creen que pueden correr al pastor o a la iglesia. ¿Qué es correr al pastor? Saquémoslo cuando las cosas van mal y que todo se va a arreglar si quitamos el pastor, porque el problema en esta iglesia es el pastor, el problema es la pastora, el problema es el líder, el problema es las luces, el problema es el lugar, la iglesia que no está bien ubicada. ¿Será eso el problema? ¿Será que tenemos que mover las cosas para que las cosas crezcan? Hay mucha gente que dice, ay, esa iglesia casi no crece, debe ser porque está ubicada allá donde está el diablo en San Fernando. No, el problema no es ese, la ubicación. Nosotros tenemos que apreciar y respetar y dar reverencia a lo sagrado de Dios. Eso es muy importante. Si uno pasa por alto lo sagrado de Dios, Él puede quedar solo un tiempo contigo o se puede quedar sordo en tu tiempo de angustia. Y clama y los cielos se vuelven como de bronce, de hierro. Muy bien. El pueblo de Israel sabía un secreto. En Números capítulo 4, versículo 15, hablando sobre el arca, dice así: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. O sea, desbarataban el tabernáculo, todos los muebles y lo trasladaban a otro destino, porque ellos iban caminando por el desierto. Eran las instrucciones sobre el manejo del arca. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues ¿qué? Morirán. Ellos eran los que tenían el ministerio de cargar los utensilios, pero eran otros los que tenían el privilegio de tocarlos, lavarlos, cubrirlos y guardarlos y empacarlos. Porque si ellos tocaban los utensilios, ¿qué pasaba? Morían. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Es decir, que ellos tenían la misión de transportar todo el mobiliario, pero no tocarlo. Ellos eran los encargados del trasteo. Eso implica que hay una diferencia entre el que las guarda, que eran los levitas, y estos. En Primera de Crónica hay otra explicación sobre esto. Dice: David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David, y también preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para el arca, y después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. ¿Quién eran los únicos que podían cargar el arca? Los levitas. Y en Deuteronomio 10 dice: en aquel tiempo el Señor designó, yendo más al pasado, a los de la tribu de Leví, una tribu, para que se encargaran, una de las 12, de llevar el arca del pacto del Señor y estuviesen delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy.
Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus de Israel. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. Es decir, que de las 12 tribus de Israel, una de ellas no pudieron tener tierras. Tenían unas para vivir pequeñitas, pero los otros sí se repartieron la tierra. ¿Cuál era la posesión preciosa para esta tribu? El Señor, el servicio al Señor, el ministerio. Entonces las 11 tribus aportaban financieramente para sostener esta tribu, pero esta tribu se dedicaba solamente al cuidado de todos los utensilios sagrados del Señor. ¿Qué encontramos aquí? El problema de Usa es que él quiso ayudarle a Dios, porque los bueyes estaban llevando el arca y tropezaron y se iba a caer. En primer lugar, el arca no era para llevarla en un carro sobre ruedas, sino sobre los hombros de los que estaban designados para hacerlo. Pero ellos dijeron, montémoslo en un carro, en bueyes, esto así folclóricamente funciona. Y así nosotros los cristianos movemos muchas veces y nos movemos en la presencia del Señor. Entonces, David, cuando ve que Usa halla la muerte, porque él no entendió el principio, él no tenía que meter la mano allí, él no tenía que tratar de ayudar allí. Dios estaba haciendo eso a propósito. Les voy a acabar con ese pedazo de mueble, porque el problema es que ellos no me respetan. Unos bueyes llevando la presencia de Dios de cualquier manera. Entonces David dice, bueno, aquí hay un problema. Estamos usando métodos nuevos e ideas nuevas, pero en contra de los principios de la palabra de Dios. Ellos dijeron, no, pues montemos un carro sobre ruedas, esto va más fácil así. Pero en la vida cristiana uno no le puede poner ruedas a lo que el Señor dijo que tiene que ser rodillas. ¿Me entiende? Lo que hay que pagar el precio, la humillación ante el Señor, hay que hacerla como debe ser. No le pongamos ruedas, facilismos a las cosas que no son ni deben ser así. Entonces, Dios les declara a ellos como pueblo la manera correcta de usar el arca. Quiénes la pueden tocar, quiénes la pueden cargar y cómo pueden y cómo deben hacerlo. Entonces no importa las buenas intenciones del hombre, Dios es la autoridad final y Dios había dicho de esta manera y Usa quiso meterse a su manera y halló la muerte. Porque cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, se nos mueren nuestros proyectos, se nos mueren nuestras ideas, se nos mueren nuestras cosas. Cuando le ponemos las ruedas de la modernidad a los principios espirituales de santidad de Dios, fracasamos en nuestros proyectos. Y entonces, David y sus hombres buscaron algo más cómodo y más fácil, una carreta. Es mucho más fácil que llevarlo sobre los hombros de unos cuantos hombres y vamos a llegar rápido. David pensó que no era necesario tanto sudor, tanto sacrificio. Queremos una vida más fácil, queremos que esto vaya rápido, porque así queremos nosotros que las cosas se nos den rápido, fácil. Pero ellos ignoraron, cometieron un error, ignorar la palabra del Señor. Y entonces dice ahí en Samuel, 2 Samuel 6:6, que cuando llegaron al campo de trillar, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano, y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Y Dios no acepta el pretexto de la ignorancia. Por eso en Hechos dice que Dios ha pasado por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, que se arrepienta de hacer las cosas a su manera y que se ponga a hacer las cosas como dice el Señor. ¿Quién es el hombre para pensar que él puede proteger a Dios?
¿Cuántas veces creemos que estamos al lado de Dios para ayudarle si acaso Él tropieza? A veces somos así, pensamos que a Dios hay que ayudarle. David, cuando ve esa situación, ve ese cadáver allí, dice: no, pues yo, ¿para qué le voy a servir al Señor? Dejemos esa arca allá. David toma dos actitudes. Primero, se enoja porque él tenía planes de llevar eso rápido, pero a su manera. No, Señor. ¿Usted quiere que las cosas sean rápido en sus negocios? No es a su manera. ¿Usted quiere que su familia se convierta rápido? No es a su manera. Póngale rueditas y todo. No es a la manera suya. No es a la manera nuestra. Puede enojarse y siga bravo y seguirá bravo. Y yo lo veré bravo y bravo y bravo contra la iglesia, contra el pastor y contra la Biblia. Pero no se le van a dar las cosas. Y siga enojado. Y después se llenó de miedo. Pero el miedo paraliza. ¿Qué hizo David con miedo? No, entonces dejémosla ya guardada. Dos actitudes que David no debía tener: rabia y miedo. Pero cuando el arca queda en la casa de Obed-Edom, esa gente empieza a bendecirse, a ser prosperado. Y David dijo: no, eso es para mí. Yo no le puedo dar la bendición a otro, eso es para mí, para todo el pueblo. Esto tenemos que llevarlo a un lugar donde todo el pueblo se beneficie, no solamente él y su familia. La presencia de Dios tiene que beneficiar a toda la comunidad. Entonces David cambia de actitud, deja el enojo y decide: esto hay que cambiar. Y entonces él medita y regresa a cumplir la misión como lo enseñaba ¿quién? La palabra de Dios. Entonces empieza a leer y él vuelve en sí. Dice en 2 Samuel 6 al 9, 6, 9 al 11. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Entonces decidió trasladarla, la deja en Obed-Edom de Gad, pero ven que empieza la bendición allá y él dice: cometí un error. No es con rabia, no es con temor, porque el problema no está en el arca, el problema está en el corazón del hombre, mi actitud hacia eso. Y a pesar de un fracaso, David tiene una pasión por tener la presencia de Dios con su pueblo, y entonces dice: esto hay que cambiar. Y es que nosotros somos los que tenemos que cambiar, mis hermanos, somos nosotros. No es la iglesia la que tiene que cambiar sus métodos, no es el pastor que tiene que cambiar sus métodos, es usted que tiene que cambiar su actitud de tratar con la presencia del Señor. Y entonces, cuando él entiende que Dios está dispuesto a bendecir y que esa familia sigue bendecida, entonces David dice: no, yo tengo que regresar, voy a traerla, porque la bendición debe ser para todos. Ahora él revisa la ley, revisa la palabra y dice: no, es que hay que hacerlo a la manera del Señor. Y entonces él dice: a los 6 pasos sacrifiquemos. ¿Cuánto demora uno sacrificando un toro? Un becerro engordado, un resto de tiempo, despacio, lento, pero hacerlo a la manera de Dios. Qué jartera. A Dios sí que le gusta que le canten, que le oren, que le ayunen, que le hagan sacrificios, pero así es como Dios se mueve. Calma, reverencia, tranquilidad, humildad ante el Señor. Y entonces ya no ponen el arca sobre unos bueyes y un carro nuevo, la ponen sobre los hombros de los levitas. Alguien tiene que sudar la camiseta. Y aquellos que cargan la presencia de Dios sobre su vida, sudan la camiseta y empiezan a sudar, a sudar. Pero ellos no están sudando solos, es un orgullo cargar. ¿Cuántos de ustedes cargaron esos ídolos en Popayán? Vaya, mire y verá los callos que tienen en los hombros. ¡Qué orgullo! Estos van, pero el pueblo de Dios va cantando, adorando a Dios. Y entonces las cosas cambian. David cambia esa queja, ese lamento, ese enojo, esa rabia y esos temores en danza y alabanza y adoración. Y las cosas llegan así a su destino, mi hermano. Cambie su rabia por adoración. Cambie su enojo
por sacrificio, por humildad ante el Señor. Cambie su temor, ¿por qué? Por canto, adore al Señor. No llegue tarde al culto, llegue temprano a adorar al Señor. Y termino con Mical. ¿Sabe que siempre el diablo quiere usar a alguien? A veces a un ser, y el ser más amado, para apagar el fuego de esa fiesta espiritual. Cuando usted decide tratar la presencia de Dios con respeto y con dignidad, el diablo siempre va a levantar a alguien para apagar ese fuego y esa pasión. Ya leímos qué pasó. Mical lo menosprecia. Le dice: mire, usted hizo el ridículo delante de las sirvientas, saltando y mostrando esas piernas peladas ahí delante de la gente. Qué ridículo. Y él dijo: lo haré con más gusto, porque es para mi Señor. Él me eligió para adorarle. Mical, ¿cómo se acerca a la presencia del Señor? Con amargura. Dice la Biblia que ella se indignó, y hay muchas personas en la iglesia que son como Mical. Miran a los demás todos indignados. Disque líder, disque director de equipo. Mírelo, ese hijo mío, qué ridículo, haciéndome levantar a las 5 de la mañana para llegar temprano a la iglesia el domingo. Cuidado. Si sus hijos quieren amar a Dios y servirle a Dios, mire, hermano, no toree esa cobra. Si su hijo ama ir a la iglesia del Señor y servirle al Señor. Un niño está hoy por allá en un campamento de scouts. Es un niño pequeño. Y él todos los domingos está temprano aquí en la iglesia porque él quiso desde chiquito servir como facilitador. Yo no sé si ya tiene la camiseta de facilitador. Pero él estaba preocupado porque él quería estar en los scouts, pero quería estar en la casa del Señor. Entonces él llamó a sus respectivos líderes para excusarse de que no podía estar hoy, porque ya él no quería ofender a nadie y quería que supieran dónde estaba. Pero en el mensaje decía: mi papá está dispuesto a reemplazarme en todo lo que me corresponde hoy en la casa del Señor. ¿Cuántos años tiene ese niño? 6, 7 años. Él ya sabe tratar con la presencia del Señor. Él sabe en su corazón quién es el Señor. Pero usted no sabe, por eso usted llega tarde al culto. Por eso cuando usted ofrenda da los billetes más viejos. Por eso cuando usted hace las cosas para el Señor es como: vamos, porque pobre pastor, ¿cómo va a ser hoy para predicar si no estoy yo allá? Se va a sentir desanimado. Yo lo que hago aquí lo hago por el Señor principalmente. Ayer estábamos en esa loma compartiendo el Señor. Por el Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos por el Señor. No porque Él nos va a pagar, sino porque Él ya nos pagó. ¿Sabe cómo pagó Él? Con su sangre en la cruz. Vamos a colocarnos de pie. A lo mejor en esta mañana hay usas aquí. Mire, escúcheme bien, mi hermano. Abra bien los ojos y los oídos. Yo me encuentro con usas cada rato en los taxis y en las calles. Están muertos. Porque cuando hablo con ellos hablan mal de la iglesia, de los pastores. Hablan mal de los métodos. Habrán razones, seguramente el pastor los ofendió, la iglesia, o no sé. Pero no es la presencia de Dios.
Y ellos dicen, aquí me siento mejor sin ir a una iglesia, sin orar, sin cantar, sin leer la Biblia. Murieron, usas muertos, porque quisieron meter la mano para cambiar las estructuras de las iglesias, cambiar la mente de los pastores, cambiar la mente de Dios. Exégesis es interpretar correctamente las escrituras. Eisegesis es hacer que la Biblia se acomode a mi forma de pensar. Y eso hizo Usa. David se acercó al Señor con enojo y con rabia, con ignorancia. Se llenó de temores y desplazó su presencia para otro lado. Pero Dios siempre está listo para bendecirnos. El problema no es el arca, el problema es cómo tratamos la presencia de Dios. Cuando David entendió eso, llevó el arca a su destino. Y David descubrió un tipo de adoración y de relación con Dios mucho antes que la iglesia del Nuevo Testamento. Lo descubrió y nos lo enseñó. Por eso cuando una persona alaba a Dios en la iglesia y salta y brinca y canta, y otro dice, qué ridícula esa vieja, vean esa gorda saltando allá adelante. La gorda dice, yo lo hago para mi Señor. ¿Qué me importa? Es para mi Señor. ¿Cuántas Micales hay también en nuestra ciudad? ¿Indignados? Hace poco hablé con un pastor que me dijo, imagínese, me invitaron a una reunión y habían 60 mujeres en la iglesia. Y yo quedé aterrado, que querían hablar conmigo, las 60 mujeres. Yo les dije, a la orden, ¿qué quieren? Imaginen un pastor con 60 mujeres a bordo. Entonces todas le dijeron, pastor, es que aquí seriamente queremos hablar con usted, vamos a hacer huelga. No vamos a volver ni al culto, ni a diezmar, ni nada. ¿Y por qué? Porque usted nos quitó nuestros maridos. ¿Yo? Sí, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo? Es que mi marido antes me llevaba a bailar todos los fines de semana. Me llevaba a los restaurantes, ahora se la pasa metido en esa iglesia. Que facilitador, que orando, que no sé qué, y mis hijos me están quitando mi hogar, Micales. Y muchas de ellas se fueron de esa iglesia. Y ahora su esposo está con ellas, pero está con otras. Y hace feliz a ella y hace feliz a otras. Sus hijos ya no están en la iglesia. Que el Señor nos ayude para tratar con la presencia del Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero cambiar mi enojo en adoración. La manera de hacer las cosas a la manera que tú quieres, Señor. Señor, cuando yo he tratado de encasillarte a mi manera, los bueyes tropiezan, porque tú no quisiste que yo metiera bueyes allí. Señor, tú quieres que yo cargue sobre mis hombros el peso que me hace sudar para ti, el peso de la responsabilidad, el peso de vivir para ti, Señor. Yo quiero hoy, Señor, ser responsable ante tu presencia. Señor, te doy gracias porque tú estás derribando y haciendo tropezar las maneras en que yo quiero hacer las cosas. Y yo recuerdo, Señor, que cuando tú hiciste tropezar mis bueyes, yo morí, porque yo quise meter la mano para ayudarte a ti. Me metí en problemas, me metí en dificultades, pero hoy quiero pedirte perdón, Señor. Y si yo estoy muerto aquí delante de tu presencia, Señor, quiero que me devuelvas la vida, porque tú eres el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dígale, hoy quiero vivir otra vez para ti, Señor. Desbarata mis carretas, desbarata mis maneras de hacerlo. Y me humillo ante ti, Señor. En esta mañana, Señor, tal vez yo soy ese David que traza planes y proyectos,
que se enoja cuando las cosas no le funcionan a la velocidad que quiere. Tal vez hoy tengo que hacer un alto en mi vida porque he dado 6 pasos y tengo que detenerme para ofrecer un sacrificio a ti. ¿Cuál sacrificio? Reconocerte que tú eres santo, que yo dependo de tu presencia, que las cosas no se hacen a la velocidad que yo quiero y a la manera que yo quiero. Señor, en esta mañana te coloco todo mi enojo, mi rabia, porque no veo las cosas como yo quiero. Te coloco mi enojo, mi rabia ante ti, Señor. Tú sabes cuántas veces en mi rabia he dicho cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora entiendo, Señor, que tú quieres que me acerque a ti y cambie mi enojo en alabanza, en adoración, en sacrificio, en obediencia a la palabra. Y cuando yo tome la decisión de hacer las cosas a tu manera, me vas a permitir llegar a feliz término y que el arca por fin se deposite en el lugar que yo quiero. No quiero hacer las cosas a mi manera. Espíritu Santo, en esta mañana, habla a aquellos que tenemos el corazón de Mical, que nos indignamos porque las personas te sirven o porque nuestros hijos están enamorados de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces nos enojamos porque mi hijo, mi esposa o mi esposo, yo quisiera tenerlo conmigo a mi lado, pero él está en la casa del Señor haciendo un trabajo para ti. No me quiero indignar y que yo sepa que él lo que hace lo hace para ti y tú me vas a permitir disfrutar de tu presencia. Reprendo en esta mañana en la iglesia Plenitud la muerte espiritual. Reprendo el enojo y la rabia y la convierto en danza. En el nombre de Jesús rechazo la amargura y la esterilidad, porque Mical quedó estéril para toda la vida, estancada. Nunca pudo tener hijos, nunca pudo ver frutos por su rebeldía. En el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo no quiero esterilidad en mi vida. Yo no quiero esterilidad en mi vida. No quiero enojarme. Quiero vivir para ti, Señor. Personas que hayan venido hoy por primera vez, levanten la mano, por favor. Los que han venido por primera vez, les pido el favor que salgan hacia el hall de la iglesia. A la entrada les tenemos un obsequio. Pueden salir ya y los demás nos quedamos aquí. Solo los que vinieron por primera vez tenemos un obsequio para ustedes. Dejemos que ellos salgan primero. Que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Levante sus manos. Cantemos al Señor. Qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Dígaselo al Señor. Qué dulce es estar en tu presencia. Sí, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad. Dígaselo. Y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía. Santo, santo.
Gracias, Señor. Todos. Gracias, Señor. Santo, Santo, mi corazón se une. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Gracias, Señor. Santo, Gracias, Señor. Santo, es el Señor Dios Gracias, Señor. Todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién ha de venir? Santo, santo, santo. Nuestro corazón esta mañana se une a tu corazón. Permítenos cada vez aprender más de ti, de tu presencia, a valorar y a respetar tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. A nuestro Dios, santo, santo. Gracias por venir, Dios les bendiga a todos. Los que van a iniciar el curso de Ananías para ministrar en el encuentro, por favor, allá afuera está Mónica Puentes. Hablan con ella, le dan su nombre para que le entreguen su material. Si no se escribe hoy, Dios les bendiga a todos. Allá afuera hay deliciosos alimentos en Plenitud Café. Chao, nos vemos el miércoles. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz de mí lo que tengas que hacer.